Las manos de Amelia temblaban tanto que la taza de café en la charola comenzó a tintinear contra el plato. Se quedó inmóvil en medio del restaurante, como si alguien hubiera clavado sus pies al suelo, y el corazón le latía tan fuerte que tenía la impresión de que todos en el local debían escucharlo. Junto a la puerta de entrada, rodeado de ráfagas de aire invernal que se habían colado adentro, estaba Jake Thompson, su exnovio, el hombre del que había huido hace 5 meses en medio de la noche, llevándose solo a Chloe, 2 bolsas de ropa y los últimos restos de valentía. Jake lucía exactamente como lo recordaba, alto, ancho de hombros, con el cabello oscuro y corto, y la mandíbula apretada de esa manera que siempre precedía una explosión de ira. Vestía una chamarra de cuero negra y jeans oscuros, y sus ojos, esos mismos ojos azules y fríos, escudriñaban el interior del restaurante con la precisión metódica de un depredador buscando a su presa. Amelia sabía que tenía quizás 1 segundo, quizás 2, antes de que él la viera. Su mente gritaba que se escondiera, que huyera, pero su cuerpo se negaba a obedecer. El restaurante Bellanote era uno de esos acogedores locales italianos en el barrio de River North que atraían tanto a clientes habituales como a turistas. La cálida luz de las velas en las mesas, el aroma de albahaca fresca y ajo flotando desde la cocina, la música suave de fondo mezclándose con las conversaciones de los comensales, todo creaba una atmósfera que generalmente calmaba a Amelia después de un día difícil. Pero ahora, con Jake parado en la entrada, el restaurante se había convertido en una jaula. Era viernes por la noche, uno de los turnos más ocupados de la semana. Amelia había estado trabajando en el turno vespertino desde las 6 y debía estar ahí hasta las 11. El restaurante estaba lleno, cada mesa ocupada, y el sonido de conversaciones y risas llenaba el espacio. Generalmente amaba esta atmósfera, la forma en que la gente venía aquí para celebrar aniversarios, reuniones familiares, primeras citas. Le recordaba que el mundo podía ser un lugar hermoso, que existían momentos de alegría y calidez, incluso si su propia vida estaba llena de dificultades. Finalmente Jake la notó. Su mirada se detuvo en su rostro y algo en sus ojos se encendió, una mezcla de triunfo e ira que hizo que Amelia sintiera un escalofrío helado recorrerle la espalda. Dio un paso hacia ella y sus labios se curvaron en una sonrisa que no tenía nada de cálido, solo una promesa siniestra. En ese momento el instinto tomó el control. Amelia se dio la vuelta bruscamente, casi dejando caer la charola, y se dirigió con paso rápido hacia la cocina. Podía escuchar detrás de ella los pasos pesados de Jake, quien comenzó a abrirse paso entre las mesas, ignorando las miradas sorprendidas de los comensales. Su corazón latía como loco, y sus oídos zumbaban tan fuerte que apenas podía escuchar algo más. El restaurante tenía una distribución estrecha, típica de los edificios más antiguos en Chicago. El comedor principal conducía a la cocina en la parte trasera, y junto a la cocina había un pequeño espacio para el personal, donde guardaban sus cosas y podían descansar un momento. Amelia sabía que necesitaba llegar al teléfono, necesitaba pedir ayuda, tal vez llamar al 911, tal vez a su amiga Sara, quien ahora cuidaba a Chloe. Tenía que advertirle que Jake la había encontrado, que tenía que llevarse a Chloe y esconderse en algún lugar donde él no las pudiera encontrar. Justo cuando pasaba junto a la mesa, junto a la ventana, la mesa número 12, que era su favorita porque tenía vista a la calle y siempre le recordaba que el mundo era más grande que sus miedos, sintió una mano tocando suavemente su muñeca. Automáticamente se apartó de un tirón, pensando que Jake la había alcanzado, pero la voz que escuchó era profunda, tranquila, y tenía un tono de autoridad que inmediatamente captó su atención. «Por favor, siéntese», dijo el hombre, y su acento italiano le daba a las palabras una melodía que contrastaba con la aspereza de la situación. Amelia lo miró por primera vez realmente esa noche, aunque había estado atendiendo su mesa desde hacía 1 hora. Rafael Castillo estaba sentado en una postura tranquila, con las manos entrelazadas sobre la mesa, pero sus ojos oscuros observaban todo con una intensidad que sugería que no se le escapaba ningún detalle. Vestía un traje azul marino perfectamente cortado, que resaltaba sus hombros anchos y su figura atlética. Su cabello negro estaba peinado cuidadosamente hacia atrás, revelando una mandíbula fuerte,
y un rostro de rasgos afilados que podrían haber pertenecido a un modelo de portada de revista, si no fuera por la frialdad en sus ojos que sugería que este hombre había visto mucho más que la persona promedio. «Yo no puedo», susurró Amelia, mirando nerviosamente a su alrededor. Jake ya estaba a mitad del salón, empujando una silla que se interpuso en su camino. «Él viene hacia acá, tengo que...» «Siéntese», repitió Rafael, esta vez con más énfasis, pero sin elevar la voz. «Estará segura». Algo en su tono, la absoluta seguridad con la que pronunció esas palabras, hizo que Amelia hiciera algo completamente irracional. Se sentó en la silla junto a él, todavía sosteniendo la charola con manos temblorosas, el corazón aún latiendo como un martillo. Rafael asintió con la cabeza hacia uno de los hombres sentados en una mesa cercana, un hombre que Amelia ni siquiera había notado antes. Era un hombre alto y musculoso en traje oscuro, con una cicatriz visible sobre el ojo derecho, que parecía más un guardaespaldas que un comensal común. El hombre se levantó inmediatamente y se dirigió hacia Jake, quien se acercaba a la mesa número 12. Amelia observó la escena como a través de una niebla. Todo parecía suceder en cámara lenta. Jake, que siempre había sido tan seguro de sí mismo, tan amenazante, se detuvo repentinamente cuando el guardaespaldas le bloqueó el paso. La diferencia de tamaño entre ellos no era tan grande, pero la forma en que el guardaespaldas se movía, su postura, todo sugería que era un hombre con el que no querrías meterte. «Lo siento, señor», dijo el guardaespaldas, y su voz era cortés pero firme. «Pero esta señorita está ocupada. Por favor, regrese a su mesa o salga del restaurante». Jake lo miró con incredulidad. Luego su mirada se trasladó a Amelia sentada en la mesa de Rafael. «Es mi novia», gruñó intentando pasar junto al guardaespaldas. «Amelia, ven acá. Tenemos que hablar». «Era su novia», corrigió Rafael, sin levantar la vista de la copa de vino tinto que hacía girar lentamente en sus manos. «Ahora está bajo mi cuidado, y no lo va a escuchar esta noche». El silencio que siguió fue casi palpable. Varias personas en las mesas cercanas se dieron la vuelta, con curiosidad evidente en sus rostros. Amelia pudo ver cómo la mandíbula de Jake se apretaba aún más, cómo sus manos se cerraban en puños. Conocía esa expresión facial, la conocía demasiado bien. Era el rostro de Jake justo antes de empezar a gritar, antes de empezar a usar esos puños. Pero antes de que Jake pudiera hacer algo, un segundo hombre, que había estado sentado en otra mesa también con traje oscuro, se levantó y se acercó a ellos. De repente, Jake estaba rodeado por dos hombres altos y de aspecto amenazante, y la atmósfera del restaurante cambió de placentera a tensa en cuestión de segundos. «Creo que es hora de que se vaya», dijo el primer guardaespaldas, y su tono no dejaba lugar a discusión. Jake miró a Amelia, sus ojos ardían de ira. «Esto no ha terminado, Amelia», dijo señalándola con el dedo. «¿Me escuchas? Te voy a encontrar. Siempre te encuentro. Y esta vez no vas a escapar. Salga. Ahora», dijo Rafael, finalmente levantando la vista. Su voz era tranquila, pero la forma en que lo dijo hizo que todos en el restaurante se quedaran inmóviles. Había algo tan frío en ella, tan amenazante, que incluso Jake, que siempre había sido tan seguro de sí mismo, tan agresivo, retrocedió un paso. Los guardaespaldas no necesitaron tocarlo. Jake se dio la vuelta y salió del restaurante, lanzando una última mirada llena de veneno por encima del hombro, pero sin atreverse a decir nada más. La puerta se cerró de golpe detrás de él y el aire frío se coló una vez más antes de que la puerta se cerrara. Amelia se quedó sentada inmóvil, todavía sosteniendo la charola, todavía temblando. Sentía cómo las lágrimas le llegaban a los ojos, pero intentaba desesperadamente contenerlas. No quería llorar aquí, frente a toda esta gente, frente a este extraño que acababa de salvarla de una confrontación que podría haber terminado muy, muy mal. «¿Está bien?», preguntó Rafael, y esta vez su voz era más suave, llena de genuina preocupación. Amelia asintió con la cabeza, pero no confiaba en sus propias palabras. Si abría la boca ahora, sabía que todo saldría de ella, todo el miedo, toda la frustración, todo el cansancio de estar constantemente huyendo. «Por favor, respire profundo», dijo Rafael, dejando su copa de vino sobre la mesa e inclinándose ligeramente hacia ella. «Está segura, no le va a pasar nada». Amelia intentó seguir su consejo, inhalando aire por la nariz y exhalando por la boca, tratando de calmar su corazón acelerado. Le tomó varios minutos, pero gradualmente el temblor comenzó a disminuir y el mundo a su alrededor
lentamente empezó a volver a la normalidad. Las conversaciones en el restaurante se reanudaron poco a poco, aunque algunas personas todavía lanzaban miradas curiosas en su dirección. «Lo siento», dijo finalmente Amelia, dejando la charola sobre la mesa y limpiándose los ojos con el dorso de la mano. «No debería haber... Esto es poco profesional, yo...» «No tiene que disculparse», la interrumpió Rafael, negando con la cabeza. «¿Quién era? ¿Era el hombre del que está escapando?» Amelia lo miró sorprendida. «Como usted observo a la gente», dijo Rafael con un ligero encogimiento de hombros. «Es mi trabajo. Vi cómo reaccionó a su llegada, vi el miedo en sus ojos. No hace falta ser un genio para entenderlo». Amelia se mordió el labio, tratando de decidir cuánto debía decirle. Este hombre era básicamente un extraño, pero acababa de salvarla de Jake, y eso era más de lo que alguien había hecho por ella en meses. «Es mi exnovio», dijo finalmente, mirando sus manos entrelazadas sobre su regazo. «Jake Thompson. Estuvimos juntos durante 3 años, pero él era muy controlador. Luego empezó a ser agresivo. Primero verbalmente, después físicamente. Escapé de él hace 5 meses con mi hija Chloe. Pensé que aquí, en Chicago, estaríamos seguras. Pensé que no nos encontraría. Pero la encontró», completó Rafael, y su mandíbula se apretó. «Y probablemente volverá a intentarlo. Siempre lo intenta», susurró Amelia, sintiendo cómo las lágrimas volvían a llegarle a los ojos. «Él no puede dejarlo ir. Dice que soy su propiedad, que no me dejará ir». Rafael guardó silencio por un momento, sus dedos golpeando ligeramente la mesa en un ritmo pensativo. Finalmente la miró, y en sus ojos oscuros había algo que parecía determinación. «¿Cuántos años tiene su hija?», preguntó. 5, respondió Amelia, y una primera sonrisa genuina de la noche apareció en su rostro, aunque era débil. «Chloe tiene 5 años. Es la cosa más maravillosa que me ha pasado. Todo lo que hago lo hago por ella. ¿Dónde está ahora? Con mi amiga Sara. Sara la cuida cuando trabajo. Pero ahora...» Amelia sintió cómo el pánico comenzaba a crecer en ella nuevamente. «Ahora tengo que llamarla. Tengo que advertirle que Jake me encontró. Tengo que...» «Tranquila», dijo Rafael, levantando una mano en un gesto calmante. «Ya son casi las 11 de la noche. ¿Este Jake sabe dónde vive su amiga?» Amelia negó con la cabeza. «No, no lo sabe. Sara se mudó aquí hace solo 3 meses. Él no pudo haberla encontrado». «Eso es bueno», dijo Rafael asintiendo. «Entonces su hija está segura por hoy, pero mañana debe pensar en una solución a largo plazo». Amelia lo miró con desesperación. «No tengo a dónde ir. No tengo dinero para mudarme a otra ciudad. Apenas puedo pagar el apartamento que rento ahora. Trabajo aquí en 2 turnos al día para que nos alcance». Rafael la miró en silencio, y su rostro era ilegible. Finalmente metió la mano al bolsillo interior de su saco y sacó una tarjeta de presentación que colocó sobre la mesa entre ellos. Era simple, elegante, con el nombre y número de teléfono en relieve. «Rafael Castillo», leyó Amelia en voz alta, mirando la tarjeta. «¿Quién es usted?» «Alguien que puede ayudar», respondió Rafael, y su voz era tranquila y segura. «Si necesita protección, llame a este número, a cualquier hora del día o de la noche». «¿Por qué?», preguntó Amelia mirándolo con desconfianza. «¿Por qué querría ayudarme? Ni siquiera me conoce». Rafael sonrió ligeramente, y fue la primera sonrisa genuina que Amelia vio en su rostro esa noche. «Digamos que no me gustan los hombres que lastiman a mujeres y niños», dijo. «Y digamos que tengo los medios para hacer algo al respecto». Antes de que Amelia pudiera responder, el gerente del restaurante, el señor DiMarco, apareció junto a su mesa. Era un hombre bajo y regordete de unos 60 años, con un rostro redondo y ojos amables, que siempre había tratado a Amelia como a su propia hija. «Amelia, querida», dijo poniendo una mano sobre su hombro. «Vi lo que pasó. ¿Estás bien? ¿Ese hombre te amenazó?» «Estoy bien, señor DiMarco», respondió Amelia tratando de sonreír. «Ya se fue». El señor DiMarco no parecía convencido. «Tal vez deberíamos llamar a la policía. Si alguien te está acosando». «No, no es necesario», dijo rápidamente Amelia. Lo último que necesitaba era involucrar a la policía. Jake era policía, trabajaba en un departamento en los suburbios de Cleveland, donde vivían antes. Tenía conexiones, tenía amigos en varios departamentos. Si lo reportaba a la policía, probablemente Jake se enteraría primero y encontraría una manera de voltear todo en su contra. «¿En serio? Ya todo está bien». El señor DiMarco miró a Rafael como evaluando la situación. «Señor Castillo», dijo, y su tono era respetuoso pero también ligeramente cauteloso. «Gracias por intervenir. Lo aprecio». Rafael asintió.
No hay de qué, señor Di Marco. Me alegra haber podido ayudar. El señor Di Marco se volvió nuevamente hacia Amelia. Amelia, tal vez deberías terminar tu turno más temprano hoy. Yo me encargaré del resto de tus mesas. Vete a casa, descansa. Mañana hablamos de lo que sigue. Amelia quería protestar porque necesitaba esas horas, necesitaba el dinero de las propinas, pero estaba demasiado agotada para discutir. Asintió y se levantó, tomando la charola de la mesa. Gracias, señor Di Marco, dijo en voz baja. Luego se volvió hacia Rafael. Y gracias a usted, señor Castillo. No sé qué habría hecho si usted no hubiera... Por favor, conserve esa tarjeta, la interrumpió Rafael, señalando el cartoncillo que aún estaba sobre la mesa. Y llame si necesita ayuda. Lo digo en serio. Amelia tomó la tarjeta y la guardó en el bolsillo de su delantal. No sabía si alguna vez la usaría, no sabía quién era realmente este hombre, pero en ese momento era lo único que tenía, la única línea de salvamento en un océano de incertidumbre. Fue al área de empleados. Se quitó el delantal y tomó su vieja chamarra del perchero. Sus manos aún temblaban ligeramente mientras se la ponía. Todo su cuerpo estaba tenso, como preparándose para otra confrontación, otro ataque. Respiró profundo, tratando de calmarse, pero sabía que sería una noche larga. Cuando salió por la puerta trasera del restaurante, el aire frío la golpeó con toda su fuerza. Ya eran casi las 11:30, y las calles estaban relativamente vacías. Solo algunos autos pasaban de vez en cuando. La nieve había comenzado a caer con más fuerza, asentándose en las aceras y los techos de los autos. Amelia apretó su chamarra con más fuerza alrededor de ella y caminó rápidamente hacia la parada de autobús, que estaba a 2 cuadras de distancia, pero no podía dejar de pensar en Jake. ¿Cómo la había encontrado? Había sido tan cuidadosa, tan cautelosa. No usaba tarjetas de crédito para que no hubiera ningún rastro. No se había contactado con nadie de su vida anterior en Cleveland. Incluso su número de teléfono era nuevo, prepagado, imposible de rastrear. Pero de alguna forma Jake la había encontrado. Y lo peor, ahora sabía dónde trabajaba, lo que significaba que podría regresar en cualquier momento. Y la próxima vez, esos guardaespaldas de Rafael podrían no estar ahí para protegerla. Amelia aceleró el paso, sintiendo cómo el miedo comenzaba a crecer en ella nuevamente. Tenía que llegar con Sara, tenía que asegurarse de que Chloe estuviera segura. Todo lo demás podía esperar. Chloe era lo más importante, siempre era lo más importante. Cuando llegó a la parada del autobús, se paró bajo el pequeño cobertizo, tratando de protegerse de la nieve. Sacó su teléfono del bolsillo y llamó a Sara. Después de 3 tonos, su amiga contestó. «¿Amelia? ¿Estás bien?» La voz de Sara sonaba preocupada. «Pensé que trabajabas hasta las 11. «Sara, él me encontró», dijo Amelia, y su voz temblaba. «Jake vino hoy al restaurante. Me vio». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego Sara dijo y su voz estaba llena de determinación. «Está bien. Escúchame con atención. Chloe está dormida. Estoy aquí con ella y no voy a dejar entrar a nadie. Pero mañana por la mañana tenemos que hacer un plan. Tal vez deberías pensar en ir a un refugio para mujeres o... «No», dijo rápidamente Amelia. «Jake tiene conexiones en todas partes. Si voy a un refugio, encontrará la manera de averiguarlo. Tengo que pensar en algo más». «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó Sara. Amelia miró la tarjeta de presentación que aún sostenía en la mano. Rafael Castillo, el hombre que la había salvado hoy, el hombre que dijo que podía ayudar. «No lo sé todavía», respondió en voz baja, «pero voy a pensar en algo. Tengo que hacerlo». El autobús finalmente apareció, sus luces atravesando la nieve que caía. Amelia terminó la llamada con Sara y subió, pagándole al conductor y encontrando un asiento en la parte trasera del autobús. Aparte de ella, solo había algunas otras personas. Todos parecían cansados, todos probablemente regresando a casa después de un largo día de trabajo. Amelia apoyó la cabeza contra la ventana fría y miró cómo las calles de Chicago pasaban junto a ella. Esta ciudad se suponía que sería su nuevo comienzo, el lugar donde ella y Chloe podrían empezar de nuevo, donde podrían estar libres del miedo. Pero ahora ese sueño parecía desmoronarse. Pensó en Chloe, en su pequeña hija, quien confiaba en ella sin límites, quien creía que mamá la protegería de todo lo malo en el mundo. ¿Cómo podía fallarle? ¿Cómo podía permitir que Jake volviera a entrar en sus vidas? No, decidió Amelia, apretando la tarjeta de Rafael en su mano. No lo permitiría. Haría lo que fuera necesario para proteger a su hija, incluso si eso significaba aceptar la ayuda de un misterioso extraño.
incluso si eso significaba entrar en un mundo que no entendía. Porque era una madre, y las madres hacen todo por sus hijos. Todo. El autobús se detuvo en su parada, y Amelia bajó a la calle fría y nevada. Su apartamento estaba a solo 3 edificios de distancia, un pequeño estudio en el tercer piso de un edificio viejo sin elevador. Pero era un hogar, el único que podía costear con sus propinas del restaurante. Mientras subía las escaleras, sentía el peso del día cayendo sobre sus hombros. Pero sabía que no podía derrumbarse ahora. No ahora. Mañana, se dijo a sí misma. Mañana pensaría en un plan. Mañana sería fuerte. Pero esa noche, cuando finalmente llegó a su apartamento y cerró la puerta detrás de ella, se permitió un momento de debilidad, se deslizó por la pared hasta el suelo y finalmente dejó que las lágrimas fluyeran, llorando en silencio para no despertar a Chloe, quien dormía en la habitación contigua, porque sabía que el pasado acababa de alcanzarla, y no sabía cómo escapar de él. Amelia no durmió esa noche. Permaneció acostada en su estrecha cama, mirando las grietas del techo que parecían una telaraña extendiéndose en la oscuridad. Afuera el viento aullaba como un animal herido, golpeando la nieve contra las ventanas con una regularidad que debería haber sido reconfortante, pero solo intensificaba su inquietud. Cada sonido en el edificio, cada crujido del piso, cada portazo en algún lugar de la distancia hacía que su cuerpo se tensara listo para huir. ¿Y si Jake había regresado? ¿Y si de alguna manera había averiguado dónde vivía? ¿Y si en este momento estaba parado detrás de su puerta, esperando el momento adecuado? A las 6 de la mañana finalmente se rindió y se levantó de la cama. El cuerpo le dolía por la tensión y la cabeza le pulsaba por no haber dormido. Fue de puntillas a la pequeña habitación donde dormía Chloe y se quedó en la puerta observando a su hija. Chloe estaba acurrucada bajo la cobija, su cabello rubio claro esparcido sobre la almohada, y en sus brazos apretaba a su osito de peluche favorito que Amelia le había comprado en una tienda de segunda mano hacía 2 meses. La niña lucía tan tranquila, tan inocente, tan completamente ajena a la tormenta que se estaba formando a su alrededor. Amelia sintió un nudo en la garganta. Chloe merecía más que esto. Merecía estabilidad, seguridad, un verdadero hogar. No una vida en constante huida, no una vida con miedo. Pero ¿cómo podía darle eso cuando solo tenía 24 años? Ninguna educación más allá de la preparatoria, ninguna habilidad real, excepto atender mesas y mantener una sonrisa en el rostro, incluso cuando todo por dentro se estaba desmoronando. Regresó a su habitación y se sentó en el borde de la cama, sacando la tarjeta de Rafael Castillo del bolsillo de los jeans que estaban sobre la silla. La giró entre sus dedos, sintiendo la calidad del papel, la suavidad del grabado en relieve. Esta no era una tarjeta barata, era la tarjeta de alguien que tenía dinero, poder, influencia. Pero, ¿quién era exactamente Rafael Castillo? ¿Y por qué le había ofrecido ayuda? Los hombres no ayudaban a las mujeres sin una razón. Esa fue una de las primeras lecciones que aprendió de Jake. Siempre había algo que querían a cambio. Siempre había un costo oculto. Pero ayer en el restaurante, cuando Rafael la miraba, cuando decía que podía ayudar, no vio en sus ojos deseo ni cálculo. Vio algo más, algo que parecía genuina preocupación, quizás incluso enojo por la situación en la que se encontraba. ¿Pero podía confiar en él? ¿Podía confiar en alguien? A las 7:30, Chloe se despertó. Amelia escuchó a su hija levantarse de la cama, sus pequeños pies corriendo por el pasillo. Un momento después, Chloe apareció en la puerta de su habitación, apretando su osito en los brazos y mirando a su mamá con esos grandes ojos azules que eran tan parecidos a los de Amelia que a veces era doloroso. «Mami», dijo Chloe, y su voz aún estaba ronca por el sueño. «¿Por qué estás triste?» Amelia rápidamente se limpió los ojos, ni siquiera dándose cuenta de que había estado llorando, y extendió los brazos hacia su hija. Chloe corrió hacia ella y saltó a la cama, acurrucándose en el abrazo de su mamá, con la absoluta confianza de un niño que sabe que es amado. «No estoy triste, mi amor», mintió Amelia, besando la coronilla de Chloe. «Solo un poco cansada. Ayer regresé tarde del trabajo». «¿Podemos ir al parque hoy?», preguntó Chloe con esperanza en la voz. «Quiero hacer un muñeco de nieve. Está nevando». Amelia sintió cómo su corazón se partía. ¿Cómo podía decirle a su hija que no podían salir porque un hombre peligroso podría estar esperándolas? ¿Cómo podía explicarle a una niña de 5 años que sus vidas tenían que cambiar otra vez? «Ya veremos, cariño»,
dijo finalmente, tratando de mantener un tono ligero. Primero tenemos que desayunar, ¿está bien? Preparó cereal para Chloe y se hizo un café, aunque su estómago estaba tan apretado que la idea de comer le daba náuseas. Se sentaron juntas en la pequeña mesa de la cocina. Chloe parloteaba sobre sus peluches y sobre una caricatura que había visto el día anterior en casa de Sarah, y Amelia trataba de concentrarse, trataba de estar presente, pero su mente constantemente regresaba a Jake, a Rafael, a la situación imposible en la que se encontraba. Alrededor de las 9 Sarah llamó. Su amiga hablaba en voz baja, pero se podía escuchar la tensión en su voz. «Amelia, tenemos que hablar», dijo Sarah. «Chloe está en la habitación». «Sí, está viendo la tele ahora», respondió Amelia saliendo al pequeño balcón, aunque hacía frío y el viento inmediatamente se coló bajo su suéter. «¿Qué pasó?» «Esta mañana alguien tocó el timbre de mi apartamento», dijo Sarah. «A las 6:30. Dijeron que entregaban un paquete, pero cuando pregunté de parte de quién, colgaron. Amelia, creo que era él. Creo que Jake está tratando de encontrarte a través de mí». La sangre se le heló a Amelia. «¿Pero cómo? ¿Cómo pudo haberse enterado de ti?» «No lo sé», respondió Sarah, y en su voz se podía escuchar el miedo. «Tal vez te siguió alguna noche cuando venías aquí con Chloe. Tal vez le preguntó a alguien en el restaurante. No lo sé, pero Amelia, no me siento segura. Te amo a ti y a Chloe, son como familia para mí. Pero si ese tipo sabe dónde vivo...» «Lo entiendo», dijo rápidamente Amelia, sintiendo una mano helada apretando su corazón. «No te volveré a pedir que cuides a Chloe. No quiero ponerte en riesgo. Encontraré a alguien más o...» «Amelia, no se trata de eso», la interrumpió Sarah. «No es que no quiera ayudarlas, pero creo que necesitas ayuda real, ayuda profesional, tal vez una orden de restricción, tal vez...» «No funcionará», dijo amargamente Amelia. «Jake es policía, tiene amigos en cada departamento. Una orden de restricción es solo un pedazo de papel para él». «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó Sarah, y en su voz se podía escuchar la desesperación. Amelia miró la tarjeta que aún sostenía en la otra mano. «No lo sé todavía», respondió, «pero tengo que pensar en algo, rápido». Después de terminar la llamada con Sarah, Amelia se quedó un momento más en el balcón, ignorando el frío, ignorando la nieve que había comenzado a caer nuevamente. La ciudad se extendía frente a ella, miles de edificios, millones de personas, y sin embargo se sentía tan sola, tan impotente. ¿Dónde podía esconderse? ¿Dónde podía llevar a Chloe para que estuvieran seguras? Sabía que realmente solo tenía una opción, una persona que había ofrecido ayuda. ¿Era sensato? Probablemente no. ¿Era peligroso? Quizás. ¿Pero tenía otra opción? A las 10, cuando Chloe estaba ocupada dibujando en su habitación, Amelia se sentó en el sofá y sacó su teléfono. Miró fijamente la tarjeta por un largo momento, su pulgar suspendido sobre la pantalla. Este era un punto sin retorno. Una vez que marcara ese número, una vez que le pidiera ayuda a Rafael, entraría en territorio desconocido. Pero, ¿tenía opción? Finalmente marcó el número. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Amelia casi colgó, pensando que había sido un error, que debía tratar de hacerlo sola, cuando escuchó su voz. «Rafael Castillo», dijo, y su voz era la misma de ayer, profunda, tranquila, con ese ligero acento italiano que hacía que cada palabra sonara como música. «Señor Castillo», dijo Amelia, y su voz temblaba aunque trataba de controlarla. «Soy Amelia, Amelia Foster, del restaurante, de anoche». «Amelia», repitió Rafael, y en su voz había algo que sonaba como alivio. «Me alegra que hayas llamado. ¿Estás bien? ¿Ese hombre te acosó de nuevo?» «No directamente», respondió Amelia, «pero creo que encontró a mi amiga, la que cuida a mi hija. Alguien tocó el timbre de su apartamento esta mañana, y yo no sé qué hacer. No tengo a dónde ir, no tengo dinero para huir, y mi hija...» Su voz se quebró y no pudo terminar la frase. Del otro lado de la línea hubo un silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de alguien que estaba pensando, que estaba planeando. «¿Dónde estás ahora?», preguntó finalmente Rafael. «En mi apartamento», respondió Amelia, «en Logan Square, pero no sé cuánto tiempo será seguro quedarnos aquí. Si Jake me siguió, si sabe dónde vivo...» «Dame tu dirección», dijo Rafael, y su tono no dejaba lugar a discusión. «Enviaré un auto por ti, en 30 minutos». «¿Qué?». Amelia sintió cómo el pánico comenzaba a crecer en ella. «No, yo no puedo, simplemente...». «¿A dónde quiere llevarnos?». «A un lugar donde estarán seguras», respondió Rafael. «Tú y tu hija. Tengo un apartamento en Gold Coast muy seguro, con seguridad las 24 horas del día».
Pueden quedarse ahí mientras encontramos una solución a largo plazo. Amelia sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Señor Castillo, no puedo aceptar, es demasiado, ni siquiera me conoce. ¿Por qué querría? Porque puedo, la interrumpió Rafael, y en su voz había algo duro, algo inflexible. Porque vi el miedo en tus ojos ayer, y sé lo que significa vivir con miedo constante. Porque tengo los recursos para ayudar, y no puedo quedarme de brazos cruzados mientras una mujer y un niño están en peligro. Por favor, confía en mí, Amelia. Déjame ayudarte. Amelia se mordió el labio luchando con 1000 dudas que se arremolinaban en su mente, pero finalmente pensó en Chloe, en su pequeña hija, que merecía seguridad, que merecía una infancia sin miedo, y por Chloe estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso confiar en un extraño. Está bien, susurró, pero solo por unos días, hasta que encuentre algo mejor. Por supuesto, dijo Rafael, aunque algo en su tono sugería que no creía que serían solo unos días. Por favor, empaca cosas para ti y tu hija. El auto estará ahí en 30 minutos. Un SUV negro. El conductor se llama Marco. No le abras la puerta a nadie más. Después de terminar la llamada, Amelia se sentó por un momento inmóvil, tratando de comprender lo que acababa de hacer. Había aceptado mudarse al apartamento de un hombre que conocía desde hacía apenas una noche. Había aceptado llevar ahí a su hija. Era una locura. Era imprudente. Era su única opción. Se levantó y fue a la habitación de Chloe. Su hija aún estaba sentada en el piso, rodeada de crayones y hojas de papel en las que había dibujado flores coloridas y lo que parecía una interpretación muy optimista de su apartamento. Chloe, cariño, dijo Amelia arrodillándose junto a su hija. Tenemos que empacar. Vamos a pasar unos días en casa de un amigo de mamá. Chloe la miró con curiosidad. ¿Qué amigo? ¿Va a ser divertido? Amelia sonrió, aunque su corazón latía como un martillo. Sí, tesoro, va a ser muy divertido, pero tenemos que apurarnos, ¿está bien? Empacaron todo en 2 bolsas, ropa, artículos de higiene, los juguetes favoritos de Chloe, algunos libros. Amelia también tomó todos los documentos importantes que tenía, actas de nacimiento, identificaciones, todo lo que pudieran necesitar. No sabía cuánto tiempo estarían ahí, no sabía qué pasaría después, pero sabía que tenía que estar preparada para todo. Exactamente 30 minutos después, escuchó el timbre de la puerta. Amelia se acercó cautelosamente a la mirilla y vio a un hombre alto y musculoso en traje oscuro parado en el pasillo. Lucía profesional, casi como un agente del servicio secreto, y su postura sugería a alguien que estaba entrenado en protección. «Señora Foster», dijo el hombre, mirando directamente a la mirilla. «Me llamo Marco. El señor Castillo me envió por usted». Amelia abrió la puerta, pero dejó la cadena de seguridad puesta. «¿Puede mostrarme alguna identificación?» Marco asintió con aprobación, como si estuviera complacido de que fuera cautelosa, y le mostró una credencial con fotografía. Amelia la estudió por un momento. Luego quitó la cadena y abrió la puerta. «Por favor, quédese aquí un momento», dijo, yendo por Chloe y las bolsas. Cuando regresó, Marco inmediatamente tomó ambas bolsas, como si no pesaran nada, y se dirigió hacia las escaleras. «El auto está estacionado frente al edificio», dijo. «Por favor, síganme y mantengan a la niña cerca. Seremos rápidos». Bajaron las escaleras. Marco iba adelante, y Amelia sostenía a Chloe de la mano, tratando de lucir tranquila aunque su corazón latía como loco. ¿Y si Jake estaba esperando afuera? ¿Y si era una trampa? Pero cuando salieron a la calle, no había nadie, excepto algunos peatones y un SUV negro estacionado junto a la banqueta, con vidrios polarizados y el motor encendido. Marco abrió la puerta trasera y les ayudó a subir, metiendo las bolsas en la cajuela antes de sentarse al volante. «Por favor, abróchense los cinturones», dijo, mirándolas por el espejo retrovisor. «Estaremos ahí en 15 minutos». El viaje por Chicago fue extrañamente tranquilizante. Amelia observó cómo la ciudad pasaba junto a la ventana, tiendas, restaurantes, personas apurándose al trabajo o de compras, toda una vida normal que ella no podía tener. Chloe estaba sentada junto a ella, mirando todo con los ojos muy abiertos, emocionada por la aventura, inconsciente de la gravedad de la situación. Gold Coast era uno de los barrios más exclusivos de Chicago, lleno de boutiques de lujo, restaurantes caros y edificios residenciales donde vivían los ricos e influyentes. Marco detuvo el SUV frente a uno de esos edificios, una elegante construcción de vidrio y acero que parecía sacada de una revista de arquitectura. «Por favor, síganme»,
dijo Marco, ayudándolas a bajar y tomando las bolsas. Entró al edificio por las puertas giratorias y Amelia y Chloe lo siguieron. Adentro era aún más impresionante. Un gran vestíbulo con pisos de mármol, candelabros de cristal y una fuente en el centro. Un hombre uniformado detrás del mostrador le hizo una seña a Marco, pero no dijo nada mientras pasaban. Subieron en el elevador al piso 25, el piso más alto del edificio. Cuando las puertas se abrieron, Amelia vio que no conducían a un pasillo, sino directamente a un apartamento. Todo el piso era un solo apartamento. Marco las guió adentro y Amelia sintió cómo se le caía la mandíbula. El apartamento era enorme, con vista al lago Michigan extendiéndose a través de grandes ventanas panorámicas. Los pisos eran de madera oscura, los muebles parecían diseñados a la medida y todo estaba decorado con una elegancia que hablaba de dinero, dinero de verdad. «El señor Castillo estará aquí en una hora», dijo Marco dejando las bolsas en el piso. «Mientras tanto, por favor, pónganse cómodas. La cocina está completamente abastecida si necesitan comer algo. Si necesitan cualquier cosa, llamen a este número». Le entregó a Amelia un papel con un número telefónico. «Estaré justo afuera de la puerta. Nadie entrará sin que yo lo sepa». Después de que Marco salió, Amelia se quedó parada en medio de este lujoso apartamento, sosteniendo a Chloe de la mano, y se sintió completamente fuera de lugar. Este era otro mundo, un mundo con el que ni siquiera había soñado. ¿Quién era Rafael Castillo para poder costear un lugar así? ¿Y qué quería de ella a cambio de esta ayuda? «Mami, es como un palacio», dijo Chloe, soltando la mano de su mamá y corriendo por la sala, tocando los muebles, mirando por las ventanas. «¿Podemos quedarnos aquí para siempre?» «No, cariño», respondió Amelia en voz baja. «Es solo por un momento, hasta que mamá encuentre algo mejor». Pero mientras miraba a su hija, tan feliz, tan emocionada, algo en su corazón se partió. Chloe merecía algo así. Merecía un lugar hermoso para vivir, seguridad, todas las cosas que Amelia nunca había podido darle. Y ahora, gracias a la generosidad de un extraño, su hija tenía eso, al menos por un momento. Exactamente una hora después, escuchó el sonido del elevador. Amelia se enderezó en el sofá, donde había estado sentada observando a Chloe jugar con sus juguetes en el piso. Las puertas del elevador se abrieron y entró Rafael Castillo, luciendo tan impresionante como ayer, esta vez en un traje negro con camisa blanca sin corbata. Detrás de él venía otro hombre, mayor, con cabello gris y cicatrices visibles en el rostro, que lucía aún más amenazante que Marco. «Amelia», dijo Rafael, y su rostro se iluminó con una ligera sonrisa cuando la vio. «Me alegra que llegaran bien. Bienvenida a mi hogar». Amelia se levantó, alisando nerviosamente su vieja sudadera. «Señor Castillo, yo no sé cómo agradecerle. Todo esto es demasiado, yo no puedo». «Puedes y lo harás», la interrumpió Rafael acercándose más. «Y por favor, llámame Rafael. Señor Castillo es mi padre». Su mirada se trasladó a Chloe, quien había dejado de jugar y lo miraba con curiosidad. «Y esta debe ser Chloe». Rafael se arrodilló para estar al nivel de los ojos de la niña. «Hola, Chloe», dijo, y su voz se volvió más suave. «Mi nombre es Rafael. ¿Te gusta mi apartamento?» Chloe asintió con la cabeza entusiasmada. «Es hermoso. Es como un palacio de cuento». Rafael se rió y fue una risa genuina, cálida y sincera. «Me alegra que te guste. ¿Te gustaría ver la habitación que preparé para ti?» «¿En serio?» Chloe miró a su mamá con emoción. «Mami, ¿puedo?» Amelia asintió, aunque se sentía aturdida. Rafael había preparado una habitación para Chloe, pero ¿cómo sabía que vendrían? A menos que estaba tan seguro de que ella llamaría, que preparó todo con anticipación. Rafael las guió por un largo pasillo a una habitación alejada de la parte principal del apartamento. Cuando abrió la puerta, Chloe chilló de alegría. La habitación era de cuento, con paredes rosadas, una pequeña cama en forma de castillo, estantes llenos de libros y juguetes, e incluso una pequeña casa de muñecas en la esquina. Era más de lo que Amelia jamás podría darle a su hija, más de lo que podía imaginar. «¿Esto es para mí?», preguntó Chloe, mirando a Rafael con incredulidad. «Sí», respondió Rafael sonriendo. «Todo aquí es tuyo. Puedes jugar con lo que quieras». Chloe no necesitó una segunda invitación. Corrió hacia la casa de muñecas y comenzó a explorar, su risa llenando la habitación. Amelia se quedó parada en la puerta, sintiendo cómo las lágrimas le llegaban a los ojos. Nadie nunca había hecho algo así por su hija. Nadie nunca les había mostrado tanta bondad.
Rafael susurró volteándose hacia él. Esto es demasiado. No puedo aceptar. Ya lo aceptaste, dijo Rafael en voz baja, mirándola intensamente. Y antes de que empieces a preocuparte por lo que quiero a cambio, déjame decirte, no quiero nada. Hago esto porque puedo y porque creo que cada niño merece seguridad y felicidad. Amelia lo miró, buscando algún engaño, algún propósito oculto, pero todo lo que vio en sus ojos oscuros fue sinceridad. Y eso era más aterrador que cualquier otra cosa, porque significaba que tenía que confiar en él. Y la confianza era algo que Amelia ya no daba fácilmente. Pero mirando a su hija, tan feliz por primera vez en meses, sabía que no tenía otra opción. Por Chloe arriesgaría todo, incluso su corazón. La primera semana en el apartamento de Rafael pasó en una extraña niebla entre el sueño y la vigilia. Amelia se sentía como Alicia cayendo por la madriguera del conejo hacia otro mundo, un mundo de lujos y comodidad que estaba tan alejado de su vida anterior que a veces tenía que pellizcarse para asegurarse de que todo era real. Chloe floreció en este nuevo ambiente como una flor después de un largo invierno. Su risa llenaba el apartamento, y su alegría era contagiosa, haciendo que incluso Amelia, a pesar de todas sus preocupaciones y dudas, sintiera cómo algo en su corazón comenzaba a calentarse. Rafael era un anfitrión increíble. Cada mañana, cuando Amelia se despertaba en la lujosa habitación de invitados con grandes ventanas que daban al lago Michigan, encontraba un desayuno fresco esperándola en la cocina. A veces eran cosas simples, cereales y frutas, pero más a menudo eran deliciosos platillos italianos, fritatas con vegetales, croissants recién horneados, espresso preparado en una máquina profesional que probablemente costaba más que todos los muebles que Amelia había tenido en su vida. Pero a pesar de toda esta generosidad, a pesar de la comodidad y la seguridad, Amelia no podía dejar de preguntarse sobre la verdadera naturaleza de Rafael Castillo. El hombre era un enigma envuelto en misterio. Salía cada mañana alrededor de las 9, siempre con un traje perfectamente cortado, siempre con esa misma expresión fría y controlada. Regresaba tarde por la noche, a veces después de las 10, a veces aún más tarde, y siempre estaba rodeado por los mismos hombres de aspecto amenazante en trajes oscuros, que se comportaban más como guardaespaldas que como amigos o colegas. Una noche, cuando ya era casi la segunda mitad de su primera semana en el apartamento, Amelia decidió preguntarle directamente a Rafael sobre lo que hacía. Chloe ya estaba dormida en su habitación, agotada después de un día entero de juego, y Amelia estaba sentada en la sala tratando de leer un libro que había encontrado en uno de los muchos estantes del apartamento, pero las palabras se desdibujaban ante sus ojos porque no podía concentrarse. Rafael entró al apartamento alrededor de las 10:02. Lucía cansado, su corbata ya estaba aflojada y los primeros botones de la camisa desabrochados. Vio a Amelia sentada en el sofá y se detuvo, ligeramente sorprendido. «Pensé que ya estarías dormida», dijo quitándose el saco y colgándolo cuidadosamente en el respaldo de una silla. «Es tarde». «No podía dormir», respondió Amelia, dejando el libro a un lado. «Rafael, ¿podemos hablar?» Algo en su tono hizo que su atención se agudizara inmediatamente. Asintió y se sentó en el sillón frente a ella, sus ojos oscuros observándola atentamente. «Por supuesto», dijo. «¿De qué quieres hablar?» Amelia respiró profundo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «¿Quién eres realmente?», preguntó finalmente. «Y por favor, no me digas que eres solo un empresario. Un empresario no tiene guardaespaldas armados. Un empresario no vive en un lugar como este con seguridad en cada esquina. Un empresario no tiene el tipo de poder que vi cuando enviaste a esos hombres para sacar a Jake del restaurante». Rafael guardó silencio por un largo momento, y su rostro era ilegible. Amelia sintió cómo su corazón se aceleraba, preguntándose si no había ido demasiado lejos, si no había hecho una pregunta cuya respuesta no quería conocer, pero sabía que necesitaba saber. Si iba a quedarse aquí, si iba a permitir que su hija se quedara aquí, necesitaba saber en qué se estaba metiendo. «Tienes razón», dijo finalmente Rafael, y su voz era tranquila, pero en ella había cierta gravedad que hizo que Amelia sintiera un escalofrío. «No soy solo un empresario, aunque técnicamente manejo varios negocios legítimos, restaurantes, clubes nocturnos, empresas de importación y exportación. Pero eso no es lo que realmente hago». «Entonces, ¿qué haces?», preguntó Amelia, aunque parte de ella ya lo sabía, ya lo sospechaba.
Rafael la miró directamente a los ojos y en su mirada no había evasión, no había falsedad. «Soy lo que la gente llama un jefe», dijo. «Dirijo una organización, una familia, que controla una parte significativa de la actividad ilegal en Chicago. Apuestas, préstamos, protección, importación de mercancías que no pasan por canales tradicionales. Soy la persona a la que la gente acude cuando necesita que algo se haga, algo que no pueden lograr de manera legal». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, pesadas e inevitables. Amelia sintió cómo la sangre se le helaba. Un jefe de la mafia. Rafael Castillo era un jefe de la mafia, y ella estaba viviendo en su apartamento, con su hija. «Veo que te sorprende», dijo Rafael, y en su voz había algo que sonaba casi como una disculpa. «Lo entiendo si quieres irte, no te detendré. Pero quería que supieras la verdad, porque mereces la verdad». Amelia se levantó. Su mente daba vueltas. Necesitaba moverse, necesitaba pensar. Caminó por la sala. Sus pies pisaban silenciosamente la suave alfombra. Un jefe de la mafia, un hombre que probablemente había matado gente, que rompía la ley a diario, que vivía en un mundo de violencia y peligro, y ella había permitido que su hija se acercara a él. ¿Qué clase de madre era? Pero luego pensó en la última semana. Pensó en cómo Rafael se reía con Chloe, cómo jugaba con ella en su casita de muñecas, cómo le leía cuentos para dormir cuando Amelia estaba demasiado cansada. Pensó en cómo siempre preguntaba si todo estaba bien, cómo se aseguraba de que tuvieran todo lo que necesitaban. Pensó en la ternura en sus ojos cuando miraba a Chloe, en el genuino afecto que veía ahí. ¿Alguna vez has lastimado a un niño?, preguntó de repente, deteniéndose y mirándolo. Rafael la miró sorprendido. «Nunca», dijo con firmeza. «Tengo muchos pecados, Amelia, pero lastimar niños no es uno de ellos. Nunca, ni una sola vez en mi vida». «¿Y mujeres? ¿Alguna vez has levantado la mano contra una mujer?». «Nunca», repitió Rafael, levantándose del sillón. «Mi padre me enseñó muchas cosas, algunas buenas, algunas malas, pero una cosa que siempre me inculcó fue que un verdadero hombre nunca lastima a quienes son más débiles que él. Nunca levantaré la mano contra una mujer o un niño. Preferiría morir». Algo en la forma en que lo dijo, en la absoluta certeza en su voz, hizo que Amelia le creyera. Y eso era una locura, porque ¿por qué debería creerle a un criminal, a un jefe de la mafia, a un hombre que admitía romper la ley? Pero le creyó. «¿Por qué nos estás ayudando?», preguntó, y su voz ahora era más suave, más vulnerable. «De verdad, no porque puedas. Hay más que eso». Rafael suspiró y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad iluminada abajo. Por un largo momento no habló, y Amelia esperó dándole tiempo para reunir sus pensamientos. «Tuve una hermana», dijo finalmente, y su voz era tranquila, llena de un dolor antiguo. «Isabella. Era 5 años menor que yo, la chica más hermosa, más dulce que jamás conocí. Cuando tenía 20 años, se enamoró del hombre equivocado. Era encantador, guapo, decía todas las cosas correctas, pero también era brutal, controlador. Comenzó a golpearla. Traté de advertirle, traté de hacer que se fuera, pero ella lo amaba, o pensaba que lo amaba». Amelia sintió un nudo en la garganta. Sabía a dónde se dirigía esto, y parte de ella no quería escuchar el resto. «Una noche fue demasiado lejos», continuó Rafael, y su voz se volvió más dura. «La golpeó tan fuerte que terminó en el hospital. Tenía hemorragia interna, costillas rotas, fractura de cráneo. Los doctores hicieron todo lo que pudieron, pero no fue suficiente. Murió 3 días después. Tenía 23 años. Dios mío», susurró Amelia, sintiendo las lágrimas llegarle a los ojos. «Lo siento tanto, Rafael». «Lo encontré», dijo Rafael, volteándose desde la ventana para mirarla, y en sus ojos había algo tan frío, tan despiadado, que Amelia retrocedió un paso. «Al hombre que lo hizo, y me aseguré de que nunca volviera a lastimar a ninguna mujer. Nunca más. No necesitaba decir lo que hizo. Amelia lo sabía, y una parte aterradora de ella pensaba que tenía razón. Desde entonces», continuó Rafael, y su voz se suavizó nuevamente, «me hice una promesa. Cuando veo a una mujer en problemas, una mujer que está siendo lastimada por un hombre que se supone debe protegerla, hago todo lo que esté en mi poder para ayudar, porque no pude salvar a Isabella, pero tal vez pueda salvar a alguien más». Amelia se quedó inmóvil, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Todo tenía sentido ahora. La forma en que Rafael la había mirado en el restaurante, la determinación con la que ofreció ayuda, la ternura con la que trataba a Chloe. No se trataba de ella,
Se trataba de su hermana, de la mujer que no pudo salvar. «No tienes que salvarme», dijo en voz baja. «No soy tu hermana». «Lo sé», respondió Rafael acercándose, «pero tal vez me permitas ayudarte. No porque seas débil, porque no lo eres. Eres una de las mujeres más fuertes que conozco. Escapaste de un hombre que te lastimaba. Tomaste a tu hija y construiste una nueva vida en una ciudad extraña, todo sola. Eso requiere una fuerza increíble. Pero incluso las personas más fuertes necesitan ayuda a veces, y quiero dártela, si me dejas». Amelia lo miró, a este hombre alto y amenazante que era un jefe de la mafia, un criminal, alguien que vivía en las sombras. Pero en ese momento, todo lo que vio fue un hombre que había perdido a alguien que amaba, un hombre que estaba tratando de darle significado a algo, tratando de corregir los errores del pasado, salvando a otros. «Está bien», dijo finalmente, secándose las lágrimas. «Nos quedaremos, pero bajo una condición». «¿Cuál?», preguntó Rafael. «Prométeme que nunca pondrás a Chloe en peligro. Tu vida, tu trabajo, puede ser peligroso. Si alguna vez piensas que estar aquí puede lastimarla, tienes que decirme. Tienes que darme la oportunidad de llevarla a algún lugar seguro». «Lo prometo», dijo Rafael inmediatamente. «Por todo lo que es sagrado para mí, prometo que protegeré a ti y a Chloe con mi vida. Nada le pasará, nada les pasará». Y mirándolo a los ojos, Amelia le creyó. Los siguientes días pasaron en una nueva normalidad. Amelia todavía se sentía incómoda con el conocimiento sobre la verdadera identidad de Rafael, pero gradualmente comenzó a aceptar esta realidad. Veía cómo era con Chloe, cómo su hija florecía bajo su cuidado. Rafael era paciente, divertido. A veces le compraba pequeños regalos a Chloe, libros o peluches, pero nunca nada exagerado, nunca nada que hiciera que la niña se volviera mimada. Por las noches, cuando Chloe ya estaba dormida, Rafael y Amelia a menudo conversaban. Al principio eran conversaciones superficiales, sobre el clima, sobre libros, sobre nada en particular. Pero con el tiempo comenzaron a compartir cosas reales, sentimientos reales. Rafael le contaba sobre su infancia en Italia, sobre cómo su familia se mudó a Estados Unidos cuando tenía 10 años, sobre las dificultades de adaptación, sobre el racismo que enfrentó, sobre cómo fue arrastrado a la vida criminal casi por accidente, porque era el único camino para sobrevivir en el brutal mundo en el que se encontró. Amelia le contaba sobre su propio pasado, sobre cómo conoció a Jake cuando tenía 18 años, cómo era encantador al principio, cómo le prometía el mundo, sobre cómo gradualmente comenzó a cambiar, cómo comenzó a controlar cada aspecto de su vida, qué vestía, con quién hablaba, a dónde iba, sobre cómo la primera vez que la golpeó, cómo lloró después y juró que nunca volvería a pasar, cómo ella le creyó, aunque en el fondo sabía que era mentira. «¿Cómo descubriste que estabas embarazada de Chloe?», preguntó Rafael una noche, mientras estaban sentados juntos en la sala, cada uno con una copa de vino en la mano. «Fue hace 5 años», dijo Amelia, mirando el líquido rojo oscuro en su copa. «Ya llevábamos juntos casi 2 años. Jake ya era muy brutal para entonces. Me golpeaba regularmente por las cosas más pequeñas. Quemé la cena, hablé demasiado tiempo con el cajero de la tienda, usé un vestido que él pensaba que era demasiado corto. Siempre había alguna razón». «Entonces, ¿por qué no te fuiste?», preguntó Rafael, y su voz estaba llena de genuina curiosidad, sin juicio. «Porque tenía miedo», respondió honestamente Amelia. «Porque me amenazaba. Decía que si alguna vez intentaba irme, me encontraría y me mataría. Decía que nadie más me querría, que yo no era nada sin él, y después de un tiempo comencé a creerle». «Pero al final te fuiste», le recordó Rafael. «Sí», dijo Amelia, y ahora había más fuerza en su voz. «Porque cuando Chloe nació algo cambió en mí. Miraba a esta pequeña criatura perfecta y me di cuenta de que tenía que ser fuerte por ella. No podía permitir que creciera en un hogar lleno de violencia. No podía permitir que pensara que así es como se ve una relación normal. Pero te tomó 5 años irte», dijo Rafael, «no como una acusación, sino como una constatación». «Sí», admitió Amelia, «porque Jake era aún más controlador después del nacimiento de Chloe. No trabajaba, no tenía mi propio dinero, no tenía a dónde ir, pero ahorraba en secreto. $1 aquí, $5 allá, escondiendo efectivo en diferentes lugares de la casa. Planificaba. Esperaba el momento adecuado. Y ese momento llegó hace 5 meses», completó Rafael. «Sí», dijo Amelia, y una ligera sonrisa apareció en su rostro. «Jake se fue a un entrenamiento policial por una semana. Era mi oportunidad.
Empaqué solo lo que podíamos cargar y escapamos en medio de la noche. Tomamos un autobús a Chicago porque estaba lo suficientemente lejos, pero no tan lejos como para no poder encontrar trabajo, y empezamos de nuevo. «Eres increíble», dijo Rafael en voz baja, mirándola con algo en sus ojos que parecía admiración. «Realmente lo eres». Amelia sintió como sus mejillas se sonrojaban. «No lo soy. Solo hago lo que cualquier madre tiene que hacer». «No», dijo Rafael, negando con la cabeza. «La mayoría de las madres no tendrían el valor de hacer lo que tú hiciste. La mayoría se quedaría porque es más fácil que pelear, pero tú peleaste, y por eso estás aquí hoy, segura, con tu hija que te ama, y que crecerá sabiendo que su mamá fue la persona más valiente del mundo». Las palabras de Rafael tocaron algo profundo en el corazón de Amelia. Nadie nunca le había dicho esas cosas. Nadie nunca había visto su fuerza, su determinación. Jake siempre le decía que era débil, sin valor, pero Rafael veía algo diferente, veía la verdad. «Gracias», susurró y las lágrimas le llegaron a los ojos. «Por todo, por la ayuda, por la seguridad, por verme realmente». Rafael se acercó a ella y se sentó a su lado en el sofá, más cerca que nunca antes. Amelia podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma de su colonia, algo amaderado y masculino que hizo que su corazón se acelerara. «Te veo, Amelia», dijo en voz baja, y sus ojos oscuros miraban a los suyos con una intensidad que hizo que olvidara cómo respirar. «Y lo que veo es hermoso». El tiempo pareció ralentizarse. Amelia era consciente de cada detalle, la forma en que la luz de la luna se reflejaba en los ojos de Rafael, la forma en que su mandíbula se apretaba, como si estuviera luchando con algo dentro de él. Sabía que debía alejarse, debía mantener la distancia. Este era un hombre peligroso, un hombre con una vida llena de violencia y secretos, pero no podía moverse, no quería moverse. Rafael levantó la mano lentamente, dándole tiempo para alejarse, y tocó suavemente su mejilla. Sus dedos eran cálidos, ásperos por el trabajo, pero su toque era increíblemente suave, como si estuviera tocando algo precioso que no quería romper. «Dime que pare», susurró, y su rostro estaba ahora a solo centímetros del suyo. «Si no quieres esto, dímelo ahora, y me alejaré. Nunca volveré a mencionarlo». Pero Amelia no quería que parara. Por primera vez en años, sentía algo diferente al miedo cuando un hombre estaba tan cerca. Sentía deseo, anhelo, un calor que se extendía desde su centro, calentando partes de su corazón que pensaba que estaban congeladas para siempre. «No pares», susurró, y su voz era ronca. Y entonces Rafael la besó. No fue un beso brutal, no fue demandante o exigente, fue un beso suave, lleno de preguntas, lleno de respeto. Sus labios se movieron sobre los suyos con una ternura que hizo que las lágrimas llegaran a los ojos de Amelia, porque nadie nunca la había besado de esta manera. Nadie nunca la había tratado como algo precioso, algo digno de ternura. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Rafael apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados, como si estuviera tratando de controlarse. «Amelia», dijo, y su voz era baja, ronca. «No soy un buen hombre. He hecho cosas por las que iré al infierno. Pero contigo siento que tal vez, solo tal vez, puedo ser alguien mejor». Amelia levantó la mano y la puso en su mejilla, sintiendo la barba bajo sus dedos. «No necesito que seas alguien diferente», dijo en voz baja. «Solo necesito que seas tú, ese Rafael que le lee cuentos a mi hija, ese Rafael que me ve como algo más que solo una víctima, ese Rafael». Algo en su rostro se quebró, una máscara que llevaba, y por primera vez Amelia vio al verdadero hombre debajo, un hombre que estaba cansado, que estaba solo, que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros y que nunca pedía ayuda, porque había aprendido que en su mundo pedir ayuda era señal de debilidad. «Quédate conmigo», susurró Rafael, y eran palabras de súplica, no de orden. «Por favor, tú y Chloe, quédense, no como mis invitadas, sino como parte de mi vida». Amelia sabía que debía ser cautelosa, sabía que esta era una decisión loca, vincularse con un hombre como Rafael, pero cuando lo miraba a los ojos, todo lo que veía era sinceridad, vulnerabilidad y la promesa de algo que no había tenido en tanto tiempo, esperanza. «Está bien», dijo, y una sonrisa apareció en su rostro. «Nos quedaremos». Y cuando Rafael la besó nuevamente, esta vez con más confianza, más pasión,
Amelia supo que acababa de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Pero por primera vez en años, ese cambio no parecía algo aterrador, parecía algo hermoso. 3 semanas habían pasado desde aquella noche en que Rafael y Amelia compartieron su primer beso, y la vida había tomado un ritmo que era extrañamente normal, a pesar de las circunstancias anormales. Cada mañana Amelia se despertaba en los brazos de Rafael, sintiendo el calor de su cuerpo junto al suyo, escuchando su respiración pausada, y tenía que recordarse a sí misma que todo era real. El hombre que la sostenía con tanta ternura por la noche era el mismo hombre que durante el día dirigía uno de los imperios criminales más poderosos de Chicago. Su relación se desarrollaba naturalmente, sin apuro. Rafael era sorprendentemente paciente. Nunca la presionaba por más de lo que ella estaba lista para dar. Entendía que después de años de abuso por parte de Jake, Amelia necesitaba tiempo para volver a confiar, para volver a sentirse segura en la cercanía de un hombre. Y Rafael le daba ese tiempo, contentándose con tomarla de la mano, con besos que se volvían cada vez más apasionados, pero nunca cruzando los límites que ella no estaba lista para cruzar. Chloe estaba encantada con la nueva dinámica de su familia. Llamaba a Rafael tío Raf y lo seguía por el apartamento como una pequeña sombra, contándole sobre sus juguetes, mostrándole sus dibujos, preguntándole 1.000.000 de cosas, a las que él siempre respondía pacientemente. Una noche, Amelia los encontró juntos en la habitación de Chloe. Rafael estaba sentado en el piso, demasiado grande para la diminuta silla rosada en la que intentaba sentarse, mientras Chloe le servía té en tazas miniatura de su juego de té. ¿Le gustaría más té, tío Raf?, preguntó Chloe seriamente, sosteniendo la pequeña tetera. Por supuesto, señorita Chloe, respondió Rafael con igual seriedad. Este té es el mejor de la ciudad. Amelia se apoyó en el marco de la puerta, mirándolos con una sonrisa en el rostro. Esta era una imagen que nunca soñó que vería. El temible jefe de la mafia, jugando a la hora del té con una niña de 5 años, como si fuera la cosa más importante del mundo. Y la forma en que Rafael miraba a Chloe, con tanta ternura y amor genuino, hacía que el corazón de Amelia se apretara. Pero a pesar de toda la felicidad, a pesar del sentido de seguridad que había encontrado en los brazos de Rafael, Amelia no podía deshacerse de la inquietud que constantemente se anidaba en el fondo de su estómago. Jake no había vuelto a aparecer desde aquella noche en el restaurante hace casi 1 mes, pero sabía que eso no significaba que se hubiera rendido. Jake nunca se rendía. Estaba ahí afuera en algún lugar, esperando, planeando, y esa incertidumbre era casi peor que la amenaza directa. Rafael también era consciente de la amenaza. Había aumentado la seguridad alrededor del edificio. Siempre había al menos 2 hombres en el pasillo fuera de las puertas del apartamento, y Marco acompañaba a Amelia a todas partes cuando tenía que salir, lo cual era raro. Rafael prefería que se quedara en el apartamento, donde estaba segura, y aunque parte de Amelia se sentía como en prisión, entendía sus preocupaciones. Sabía que Jake era peligroso, y sabía que Rafael estaba haciendo todo lo que podía para protegerlas, pero había algo más, algo de lo que Rafael no le hablaba. Amelia lo veía en la forma en que su mandíbula se apretaba cuando pensaba que ella no estaba mirando, en la forma en que sus llamadas telefónicas se volvían cada vez más tensas, en la forma en que sus hombres entraban y salían del apartamento a horas extrañas, sus rostros serios y preocupados. Una tarde, cuando Chloe estaba viendo caricaturas en su habitación, Amelia decidió confrontar a Rafael. Lo encontró en su estudio, una habitación a la que rara vez la invitaba, un gran espacio con muebles de caoba y paredes forradas de libros. Estaba sentado detrás de su escritorio, estudiando algunos documentos, su frente fruncida en concentración. «Rafael», dijo, tocando ligeramente la puerta abierta. «¿Podemos hablar?» La miró e inmediatamente dejó los documentos a un lado, su rostro suavizándose. «Por supuesto, amore», dijo, usando el término cariñoso italiano que había comenzado a usar recientemente. «Entra». Amelia cerró la puerta detrás de ella y se sentó en el sillón frente a su escritorio. «Algo está pasando», dijo sin rodeos, «y no me digas que no es nada, porque lo veo. Veo la tensión, veo a los hombres adicionales, veo cómo te preocupas». «¿Qué está pasando?» Rafael suspiró y se frotó la cara con las manos. Por un momento lucía agotado, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Finalmente la miró, y en sus ojos había algo que parecía conflicto.
Tengo un problema de negocios, dijo finalmente, con una organización rusa que está tratando de tomar parte de mi territorio. Su líder, Viktor Volkov, no es un hombre que acepte compromisos. Lo quiere todo y hará lo que sea para conseguirlo. Amelia sintió cómo el miedo le apretaba el estómago. ¿Estamos en peligro? ¿Chloe está en peligro? No, dijo rápidamente Rafael, levantándose de detrás del escritorio y arrodillándose frente a ella, tomando sus manos en las suyas. No permitiré que te pase nada. Tú y Chloe son lo más importante. He aumentado la seguridad. Tengo gente vigilando cada entrada a este edificio. Están seguras aquí. Pero tú no estás seguro, dijo Amelia, mirándolo profundamente a los ojos. ¿Verdad? Rafael no respondió de inmediato, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Amelia sintió como las lágrimas le llegaban a los ojos. En el último mes, Rafael se había convertido en algo más que solo su protector, más que solo el hombre que les dio refugio. Se había convertido en alguien a quien amaba, y la idea de perderlo era insoportable. «Prométeme algo», dijo, apretando sus manos. «Prométeme que tendrás cuidado, que no harás nada estúpido para protegernos. Chloe te necesita, yo te necesito». Rafael levantó la mano y suavemente secó una lágrima que corría por su mejilla. «Lo prometo», dijo en voz baja. «Tendré cuidado y volveré con ustedes. Siempre volveré con ustedes». Pero a la promesa no se le permitió cumplirse de la manera que esperaban. Sucedió 3 días después en medio de la noche. Amelia dormía en los brazos de Rafael. Su cabeza descansaba sobre su pecho, escuchando el latido constante de su corazón, cuando de repente un sonido fuerte la despertó. Fue un disparo, y luego otro, y otro más. Rafael saltó de la cama inmediatamente, su cuerpo tenso como una cuerda, todos sus sentidos en plena alerta. «Quédate aquí», le ordenó a Amelia, pero su voz estaba llena de desesperación, no de autoridad. Tomó el arma que siempre guardaba en el cajón de la mesita de noche y se dirigió hacia la puerta. Pero Amelia no podía quedarse, no cuando Chloe estaba en la habitación de al lado. Saltó de la cama y corrió por el pasillo hacia la habitación de su hija. Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría. Chloe ya no estaba dormida, estaba sentada en la cama, apretando a su osito, su pequeño rostro retorcido por el miedo. «¿Mami?», susurró Chloe, y en su voz había tanto miedo que el corazón de Amelia se rompió. «¿Qué está pasando? ¿Qué eran esos sonidos?» «Todo va a estar bien, cariño», dijo Amelia, aunque no creía en esas palabras. Tomó a Chloe en sus brazos y la abrazó fuerte. «Mami está aquí, ¿estás segura?» Pero entonces escuchó más disparos, esta vez más cerca, y gritos de hombres, voces gritando en ruso. La puerta de entrada al apartamento debió haber sido derribada, porque escuchaba sonidos de pelea, sonidos de cuerpos golpeando las paredes, sonidos que le decían que la seguridad de Rafael estaba tratando de detener a los intrusos. Amelia sabía que tenía que hacer algo, no podía simplemente sentarse y esperar. Tomó a Chloe y la llevó al baño de la habitación de la niña, un pequeño espacio sin ventanas. Metió a su hija en la bañera y la cubrió con todas las toallas que pudo encontrar. «Chloe, escúchame muy cuidadosamente», dijo arrodillándose junto a la bañera y mirando a su hija a los ojos. «Tienes que estar muy callada. ¿Está bien? Muy callada. No importa lo que escuches, no salgas de aquí. No, hasta que mami o el tío Raf vengan por ti. ¿Entiendes?» Chloe asintió, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero trataba de ser valiente. «Sí, mami, estaré callada». Amelia la besó en la frente, luchando contra el deseo de quedarse con su hija, de protegerla con su cuerpo si fuera necesario, pero sabía que tenía que encontrar a Rafael, tenía que asegurarse de que estuviera seguro. Salió del baño y cerró la puerta. Luego salió de la habitación de Chloe. El pasillo estaba oscuro, solo algunas luces de la sala arrojaban sombras largas. Podía escuchar voces, ahora más tranquilas, pero aún llenas de tensión. Cautelosamente se acercó a la sala, pegándose a la pared, tratando de ver qué estaba pasando. Lo que vio hizo que la sangre se le helara en las venas. En medio de la sala estaba Rafael, rodeado por 4 hombres con armas apuntándole. Su propia arma yacía en el piso fuera de alcance. Tenía el rostro ensangrentado, como si hubiera sido golpeado, y su mano izquierda estaba presionada contra su costado, donde su camisa estaba oscura por la sangre. Uno de los hombres, un rubio alto con cicatrices en el rostro y una mirada fría y despiadada, que debía ser Viktor Volkov, sostenía un arma apuntando directamente a la cabeza de Rafael.
Tu era ha terminado, Castillo, dijo Víctor en inglés con un marcado acento ruso. Chicago ahora es mío, y todo lo que posees también me pertenece. No obtendrás nada de mí, dijo Rafael, y su voz era tranquila a pesar de las circunstancias. Puedes matarme, pero mi familia peleará. Nunca ganarás. Víctor se rió. Fue un sonido frío y cruel. ¿Tu familia? ¿Hablas de esa mujer y el niño que tienes aquí? Sí, sé de ellas. Tal vez después de matarte, les haga una visita. La niña pequeña puede ser útil. La gente paga mucho por niñas pequeñas. Algo en Amelia se rompió en ese momento. La ira que se había estado acumulando profundamente dentro de ella, la ira hacia todos los hombres que alguna vez habían tratado de lastimarla, que habían tratado de lastimar a su hija, explotó como un volcán. Sin pensar, actuando puramente por instinto, se lanzó hacia adelante, gritando. Su grito sorprendió a todos en la habitación. Víctor se volteó hacia ella, y su arma automáticamente se movió. Pero eso le dio a Rafael la abertura que necesitaba. En una fracción de segundo se lanzó sobre el matón más cercano, arrebatándole el arma y disparando 2 veces. 2 hombres cayeron. Los otros 2 matones reaccionaron inmediatamente, disparando. Pero Rafael ya se estaba moviendo, jalando a Amelia hacia abajo detrás del sofá, mientras las balas rasgaban el aire sobre sus cabezas. El sonido era ensordecedor. El olor a pólvora llenó la habitación. «¿Qué haces aquí?», siseó Rafael a Amelia, y en su voz había enojo, pero también miedo. «Te dije que te quedaras». «No podía», respondió Amelia, agachándose junto a él. «No podía permitir que te mataran». Rafael la miró, y en sus ojos había algo tan intenso, tan lleno de emoción, que a Amelia se le cortó la respiración. Pero no había tiempo para palabras. Rafael se asomó desde detrás del sofá y disparó nuevamente, alcanzando al tercer matón en la pierna. El hombre cayó con un grito de dolor. Solo quedaba Víctor. El jefe ruso se había escondido detrás de una columna, su arma aún lista, sus ojos escaneando la habitación, buscando una abertura. Por un momento fue un punto muerto. Nadie se movía, cada uno esperando el movimiento del otro. Castillo llamó Víctor desde el otro lado de la habitación. «No tienes que morir hoy. Dame la mitad de tus territorios y me iré. Tú, tu mujer, el niño, todos pueden vivir». Rafael no respondió de inmediato. Amelia podía ver el conflicto en su rostro, la forma en que su mandíbula se apretaba, la forma en que sus dedos se cerraban en el arma. Sabía lo que estaba considerando. Su imperio, todo por lo que había trabajado toda su vida, todo por lo que había peleado contra su seguridad, la vida que podrían tener juntos. Y entonces algo cambió en sus ojos. Se tomó una decisión. Se volvió hacia Amelia y la besó rápidamente, apasionadamente, desesperadamente. «Te amo», susurró contra sus labios, «y a Chloe. Las amo a ambas más que cualquier otra cosa en este mundo». Antes de que Amelia pudiera responder, Rafael se levantó desde detrás del sofá, su arma bajada. «Está bien», le gritó a Víctor. «Acepto, toma la mitad, pero bajo una condición. Dejas a mi familia en paz. Nunca, jamás las tocas. Júrame eso por la vida de tu madre». Víctor salió de detrás de la columna, su arma aún apuntando a Rafael, pero en sus ojos había triunfo. «Lo juro por la vida de mi madre», dijo. «Tu familia estará segura, mientras no se metan en mi camino». «Nunca lo harán», dijo Rafael con firmeza. Víctor asintió, pareciendo satisfecho. Se volteó para irse, y sus hombres sobrevivientes lo siguieron. Pero cuando llegó a la puerta se volteó y miró a Rafael con algo en sus ojos que podría haber sido respeto. «Eres un tonto, Castillo», dijo. «Lo entregas todo por una mujer y un niño, pero tal vez eres más sabio que yo, porque yo no tengo a nadie por quien valga la pena morir». Y con esas palabras desapareció, sus hombres cargando al compañero herido. La puerta se cerró detrás de ellos, y entonces Rafael se derrumbó, cayendo de rodillas, la herida en su costado obviamente más seria de lo que quería admitir. «Rafael», gritó Amelia, corriendo hacia él. «Estás herido, tenemos que pedir ayuda». «Llama a Marco», dijo Rafael entre dientes apretados. «Su número está en mi teléfono. Él sabe qué hacer». Amelia encontró el teléfono de Rafael y llamó a Marco, quien apareció en el apartamento 15 minutos después con un médico privado. El médico examinó la herida de Rafael y determinó que la bala había pasado limpiamente, sin dañar ningún órgano vital. Lo suturaron, vendaron y le dieron fuertes analgésicos. Cuando el médico terminó y se fue, Amelia finalmente pudo traer a Chloe del baño. Su hija se lanzó sobre Rafael a pesar de su lesión
y Rafael la abrazó. Las lágrimas corrían por su rostro mientras apretaba a la niña contra su pecho. «Lo siento», susurró, mirando a Amelia por encima de la cabeza de Chloe. «Siento haberlas puesto en peligro. Nunca, jamás debí». «Basta», dijo Amelia sentándose junto a ellos y abrazándolos a ambos. «Estamos aquí. Estamos a salvo. Eso es lo único que importa». Pero Rafael negó con la cabeza. «No», dijo, y en su voz había determinación. «No es suficiente. Mientras esté en este negocio, mientras sea parte de este mundo, nunca estarán realmente a salvo. Víctor mantendrá su palabra ahora, pero vendrán otros. Siempre vienen otros». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Amelia mirándolo confundida. Rafael la miró y en sus ojos había algo que parecía certeza, como libertad. «Digo que me voy. De todo esto. Le daré mi imperio a mi segundo al mando, Luca. Él siempre quiso dirigirlo. Y tú, yo y Chloe desapareceremos. Iremos a algún lugar donde nadie nos encuentre, donde podamos empezar de nuevo, donde podamos ser una familia». Amelia sintió como las lágrimas le llegaban a los ojos. «¿Puedes hacer eso? ¿Simplemente irte?» «Puedo hacer cualquier cosa por ustedes», dijo Rafael besándola en la frente, «porque las amo más que cualquier poder, cualquier dinero, cualquier imperio. Son mi mundo, y las elegiré cada vez». Así fue como, 2 semanas después, Amelia, Chloe y Rafael aterrizaron en un pequeño pueblo en la costa de Costa Rica. El pueblo se llamaba Tamarindo, un hermoso lugar con playas de arena blanca, aguas turquesas y gente que sonreía fácilmente y vivía en armonía con la naturaleza a su alrededor. Rafael compró un pequeño terreno con vista al océano y comenzaron a construir su nuevo hogar, un lugar que era simple pero hermoso, un lugar que era de ellos. Durante el primer año, Rafael abrió un pequeño resort en la playa, un lugar para familias que querían vacaciones tranquilas, con bungalows construidos de madera local y un restaurante que servía mariscos frescos. Amelia trabajaba con él codo a codo, manejando las reservaciones, dando la bienvenida a los huéspedes, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos. Y Chloe, su maravillosa Chloe, iba a la escuela local, aprendió español y corría descalza por la playa con los niños del pueblo. Su risa, llevada por el viento. Eran felices. Por primera vez en su vida, Amelia era verdaderamente feliz. No había miedo, no había que esconderse, no había que estar constantemente mirando por encima del hombro. Solo estaban ellos tres, una familia que se había elegido mutuamente, que se había encontrado en los momentos más oscuros y que ahora vivía en la luz. 3 años después, en una cálida noche de diciembre, cuando la puesta del sol pintaba el cielo con tonos de naranja y rosa, Rafael llevó a Amelia a caminar por la playa. Chloe se quedó en casa con la vecina, una mujer que se había vuelto como una abuela para la niña. Rafael llevó a Amelia a su lugar favorito, una pequeña cala escondida entre las rocas, donde las olas rompían con una suave melodía. Ahí, con la arena bajo sus pies y el océano extendiéndose infinitamente frente a ellos, Rafael se arrodilló sobre una rodilla y sacó una pequeña cajita de terciopelo. «Amelia Foster», dijo, abriendo la caja para revelar un anillo de compromiso simple pero hermoso. «Salvaste mi vida de una manera que ni siquiera sabes. Me diste una razón para vivir, una razón para ser un mejor hombre. Me hiciste querer merecer el amor que me das. ¿Te casarás conmigo? ¿Serás oficialmente mi familia?» Amelia lloraba. Lágrimas de alegría corrían por sus mejillas mientras asentía vigorosamente. «Sí», susurró. «1.000.000 de veces sí». Rafael le puso el anillo en el dedo y se levantó, levantándola en sus brazos y girándola, mientras ella reía y lloraba al mismo tiempo. Y cuando finalmente la bajó, la besó con toda la pasión, todo el amor que sentía, y ella respondió de la misma manera, dándole todo lo que tenía. 1 año después, en una pequeña iglesia en Tamarindo, con Chloe como dama de honor en un hermoso vestido blanco y sus nuevos amigos como testigos, Rafael y Amelia dijeron sus votos. Fue una ceremonia simple, sin pompa ni ceremonia, solo 2 personas prometiendo amarse para siempre. Y cuando intercambiaron anillos y el sacerdote los declaró marido y mujer, Rafael adoptó oficialmente a Chloe, dándole su apellido, prometiendo ser el padre que merecía, prometiendo protegerla y amarla hasta el final de sus días. Esa noche, mientras yacían en la cama en su hogar sobre el océano, las ventanas abiertas para dejar entrar la brisa fresca, Amelia descansaba en los brazos de su esposo, escuchando el latido constante de su corazón. «¿Eres feliz?»,
preguntó Rafael en voz baja, acariciando su cabello. Más que feliz, respondió Amelia, levantando la cabeza para besarlo. Estoy completa. Por primera vez en mi vida me siento completa. Yo también, susurró Rafael, besando su frente. Tú y Chloe son mi todo, mi mundo, mi hogar. Y mientras se dormía esa noche, segura en los brazos del hombre que la eligió a ella por encima del poder, que eligió a su familia por encima de un imperio, Amelia supo que finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. Encontró amor, encontró hogar, encontró paz, y sobre ellos, a través de la ventana abierta, podía escuchar el océano, sus olas cantando la eterna canción de esperanza, la promesa de un nuevo amanecer, nuevos comienzos y posibilidades infinitas. Su historia comenzó en la oscuridad, en el miedo y la violencia, pero terminó en la luz, en el amor y la esperanza, y ese fue el final más hermoso que pudo haber imaginado.